catequistas, retomando el tema creer el credo. En nuestro recorrido ya vamos por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hoy continuamos estudiando al Jesús que por nuestra salvación vino al mundo y que murió por nosotros. Esas dos dimensiones va a tratar nuestro querido Padre Maza el día de hoy, que le damos, como siempre, nuestra cordial bienvenida y nos falta tiempo y palabras para agradecer su ánimo y voluntad y disposición para acompañarnos en este lujo de aportar en nuestra formación parroquial. Quisiera iniciar nuestro encuentro, como en cada ocasión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra pausa ignaciana nos invita ante todo a serenarnos, a sentir y escuchar nuestra respiración, y de esa forma ir despojándonos de la cotidianidad, el estrés del día, y cubriéndonos con el Espíritu del Señor, a quien hoy invocamos, a quien hoy clamamos y a quien hoy pedimos su manifestación en esta sala, en este lugar que nos acoge. Qué agradable es estar con gente querida, con gente sintonizada con nuestros intereses, en busca del reino. Y qué más agradable que venir a escuchar del propio Jesús, de ese que nos dijo: vayan por el mundo entero y prediquen mi evangelio. Señor Jesús, aquí estamos postrados ante ti, regocijados de estar aglutinados en tu presencia y deseosos de aprender de ti para más amarte y para más valorarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Maza, bienvenido. Esta es tu casa. Buenas noches a todos. Como decía Hugo, estábamos entrando en esta parte del credo que se refiere a Jesús. Estamos leyendo los apuntes sobre un librito que, por cierto, hay mucho de ese libro digital en internet a través de los capítulos del librito Creer el Credo, una joyita de libro que lamentablemente creo que ese libro está agotado, pero siempre sigue siendo una obra extraordinaria. Es bueno recordar que, como dice Juan, Dios es amor, comunión del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay una circulación de amor. Donde hay amor se busca el bien del otro, el bien de la otra persona. El Señor busca nuestro bien. La alegría de Dios es comunicarnos todo lo que Él es, todo lo que Él ama y vive. Entrar en esa comunión de amor. En eso consiste la alegría de Dios, en tener comunión. Y como dice Juan en la primera carta, nos llama a esa comunión. Esa comunión, para poder vivirla, necesitamos salir de nuestro egoísmo. Y eso es la salvación. La salvación nos saca de nuestro egoísmo y nos pone en el camino del amor. Y eso es lo que nos realiza. La comunión nos realiza. Los seres humanos llegamos a nuestra plenitud amando. Si usted recorre su vida hacia atrás, usted se dará cuenta que los grandes momentos de su vida
son momentos de amor, momentos de comunión con sus padres, sus hermanos, su familia. Y en esa comunión está Dios. Es como si Dios se anunciara en esas pequeñas comuniones y nos espera en la gran comunión más allá de la muerte, más allá de la muerte. Nosotros estamos hechos para la comunión. Y la salvación nos permite ya desde esta vida pasar de muerte a vida porque amamos a los hermanos, como dice la primera carta de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, porque en el amor se realiza todo lo que somos, todo lo que somos. Nosotros, y es bueno repetirlo, tenemos lo que guardamos. Dios es al revés. El Señor tiene lo que da. Mientras más da, más tiene. Mientras más comunica, más tiene el Señor. Y nos invita a entrar en esa actitud de saber que nadie tiene más que quien ama y quien da. Nadie es más que quien ama y quien da. Y por ahí va la salvación que vamos a estudiar hoy. Salvarse es tener una oportunidad, recibir una oportunidad que no teníamos. Hemos estado en una situación perdida. Jesús recupera el valor de nuestra vida y nos dio de nuevo la posibilidad de realizarla con sentido. El pecado es sin sentido, odio, venganza, abuso, violencia. La salvación nos pone en el sentido, amor, respeto, benevolencia, todo eso que habla la carta de los Gálatas en el capítulo 5, cuando habla de los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu, la alegría, la paz. Bueno, pues a veces, ¿qué será salvación? Bueno, ahí está esa mujer en medio del mar, náufraga, que ya la están viendo, la van a salvar. Hay un helicóptero que se acerca y la va a rescatar. Ella sola no hubiera podido salir de ahí. Eso es salvación. La oportunidad que no teníamos. La oportunidad que no teníamos. Por eso la salvación siempre es noticia. Noticia. Algo nuevo. Y es bueno. Buena noticia. Seguimos. La salvación que nos trae Cristo es única. Nadie más la da. Singular. Radical, más profunda, más universal y totalizante que ninguna otra forma de salvación que uno pueda experimentar. Fulano se curó, eso es una salvación, pero la salvación que da Jesús es una plenitud tan grande que nada se compara a eso. Los que han tenido una experiencia grande de conversión saben lo que estoy diciendo, una experiencia de plenitud de conversión. Seguimos. Formas incorrectas de comprender la salvación. Aplaqué a Dios, me he ganado a Dios, estoy pagando por mi salvación, estoy compensando. Calmar la venganza de Dios, hay que calmar la venganza de Dios. Mi familia ha habido gente que fue muy mala, déjame yo rezar para que no me pase nada, que me va a caer algo. Dios no es así, el Señor no es así. No hay que calmar la ira de Dios, para nada. Esas son formas incorrectas. Sí. Más fuerte que nuestra historia de pecado es el amor de Dios y su deseo de perdonar y salvar. Más fuerte. A Dios no hay que convencerle que me perdone. No hay que convencerle. Dios es, como dice el Salmo, el Señor es misericordioso, tierno, compasivo y misericordioso, lento a la ira, dice.
y muy propicio al perdón. Entonces, desde la salvación podemos entender el pecado. El pecado es ofensa, transgresión, rechazo al amor que nos constituye como humanos. Pecado es no fiarse de la promesa de Dios. El pecado es traición, como pueden ver en la carta de los Efesios. Ese puntico de no fiarse de las promesas de Dios. Querer crearse un esquema, un proyecto, uno mismo, como si el Señor no estuviera de parte nuestra. Le pongo un ejemplo. En los caminos, en la montaña, a veces hay personas que no hacen caso a los guías y se van por su cuenta y se pierden, porque hay muchos caminos, todo se parece. A veces, si usted alguna vez ha subido la Pelona, todo se parece en la Pelona, como usted ve en el sendero, todo es igual. Y hay un momento que usted no sabe, nada más sabe si está subiendo o bajando tal vez, pero todo se parece. Y no hay nada en el suelo que le permite identificar, todos son raíces de pinos. Bueno, pues ese es el pecado, no fiarse de Dios, a trazarse el camino propio uno, a lo que uno quiera. Pecamos cuando renunciamos a ser humanos. El pecado ofende a Dios porque cuando pecamos renunciamos a ser humanos. Por ejemplo, la violencia nos lleva en un camino que nos destruye. Por eso el Señor se ofende. El Señor se ofende cuando nosotros no queremos ser lo que Él nos ha dado a ser. Pecar es querer ser como Dios frente a Dios, es constituirse en poder ante Dios. Como tú, no sé si estás a favor mío, déjeme yo asegurarme. Pecado es no querer vivir la comunión. Estoy de mi cuenta, alejado de la comunión. ¿Sí? El pecado solo se puede pensar dentro de una relación de amor. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para decirnos cuánto Dios nos quiere, nos busca, nos espera. A Dios ni se le ocurre ser Dios sin nosotros, para que ninguno de nosotros se le ocurra ser ella, ser él, sin Dios. Acabamos de celebrar que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Qué manera tan linda de decirnos, los quiero. El Hijo de Dios se hizo hombre. Los humanos a veces desesperados de nuestra historia, no sabemos para dónde va a ir, pero el Hijo de Dios se hizo hombre. Así que ahí hay un acto de fe en nosotros impresionante y una invitación. Los evangelios están llenos de la palabra de Jesús. Si usted coge, por ejemplo, el capítulo 13 de Lucas, usted va a encontrar la queja de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como recoge la gallina sus polluelos, pero tú no has querido? O en el capítulo 15 de Lucas, allí se le perdió una oveja al hombre, dejó las 99 y salió a buscar. Ese es Dios, que sale a buscar. O también en ese mismo capítulo, y el padre, al verlo a lo lejos, salió corriendo a abrazarlo. O un hombre dio una fiesta y le dijo, todo está listo, vengan. Ese es Dios, siempre invitando, siempre buscando, siempre con la mano tendida. Pecar es rechazar esa invitación. Prefiero mi fiesta, prefiero mi vida, prefiero lo que yo organizo. No me interesa lo que tú organizas. Sí. Este luterano extraordinario, yo siempre digo que si algún día la Iglesia Católica canoniza a un protestante, canonizaría a este mártir, Dietrich Bonhoeffer, este hombre que se opuso a Hitler,
Espero escribir sobre él en el listín diario la semana que viene, el martes que viene, listín digital sobre sale mencionado este Señor. Y él dice, ¿quién es Jesús? Jesús es el hombre para los demás. El hombre para los demás. Pensó en los demás. Hay un relato dicen que es de Clemente. Clemente conoció a Pedro y dice que Pedro le contó que cuando ellos dormían al raso en las caminatas con Jesús, dice que a veces de madrugada Jesús se levantaba a taparle los pies a los discípulos, los que se habían destapado. Dice, si no es verdad, la verdad que es bonito. O sea, lo dicen los italianos, se no revela un evento bajo, sí, lo inventaron bien, seguimos. Jesús de Nazaret se presentó como la comunión pura para Dios y para los demás. Comunión que molesta, porque el mundo no está constituido sobre la comunión, sino armado sobre el poder y las diferencias. Así es. Y la gente buena nos deja mal a los demás. La gente generosa. Jesús molestó por eso. Era una persona amorosa hacia todos. Y eso, que usted no lo crea, sobre todo a la gente que se las da de buenos, los deja muy mal. Hace poco yo contaba aquí en la iglesia un relato que me hizo un misionero de África, un catequista europeo que se creía la gran cosa. Le dijo a un grupo de africanos en una selva perdida del Congo: miren, me regalaron una manzana. ¿Ustedes han visto una manzana? Oh, nunca hemos visto una manzana. Yo le voy a dar la manzana al que de ustedes corra más rápido y llegue hasta ese árbol. Y todos los niños y niñas se pusieron ahí para partir. Y cuando él dijo, ¡adelante!, salieron todos con las manos juntas, corriendo juntos. Y él preguntó, ¿por qué hicieron eso? Dice, pero ¿cómo podemos ser felices? Yo comiéndome la manzana y ellos no comen nada. No, yo no pudiera ser feliz. Él se creía la gran cosa, el catequista, y esos niños y niñas lo catequizaron. Aquí estamos todos juntos. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús te deja mal con su generosidad, con su ternura, con su cariño. Deja mal a todos esos figurones de su época que no lo soportaban. Por soberbia se creían la gran cosa. Sí. Jesús fue rechazado porque no hacía caso de la diferencia, privilegios religiosos, sociales, políticos, económicos. Tocó leprosos, brindó amistad a los que cobraban impuestos y pecadores de todo tipo. Recuérdense ese comienzo del capítulo 15 de Lucas. Lo miraban mal porque comía con pecadores. Le brinda amistad a esos pecadores, ¿no? Sí. Yo recuerdo cómo criticaron a Juan 23 cuando recibió a una pariente de Stalin. No sé si era la hija. Algunos así, en la curia romana decía Nikita Roncalli, ¿no? Lo criticaban, ¿sí? Porque le brindó amistad a esa muchacha. Seguimos. Bajo ciertos aspectos hay teorías de la salvación que son contrarias al Evangelio. Por ejemplo, pagar por la salvación, o el valor de la muerte de Cristo es que en ella se revela esta realidad sorprendente. Dios se da y se entrega hasta morir. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos haciendo memoria de que Dios nos quiere tanto que entregó a su Hijo por nosotros para que pudiéramos ser salvos, pudiéramos caminar un camino nuevo. La salvación se realiza por la fuerza de su Espíritu,
porque nosotros solos con nuestras pobres fuerzas no podríamos. El Espíritu Santo nos coloca en la relación de vida con Dios y con los hermanos. Nos coloca en la relación de vida con Dios y con los hermanos. No tenemos ni que ganarnos a Dios, ni tampoco podemos decir, yo soy creyente, pero no me ocupo de los hermanos. Como dice Juan, la primera carta en el capítulo 4, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Ese texto que es muy importante, porque hoy en día hay personas que se las dan de super cristianos, pero no tienen por qué tomar en cuenta a los demás, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no es cristianismo. Sí, seguimos. La salvación es toda de Dios y toda nuestra. Dios no salva a nadie por la fuerza. Es un tema muy delicado. Nosotros queremos salvar a la gente joven por la fuerza. Eso no funciona. Hay que respetar. Es responsabilidad mía el responderle, porque la salvación radica en el principio del amor y no del poder. Depende de mi iniciativa. Es invitación que ofrece a la vez la posibilidad de una respuesta eficaz, pero depende de nosotros en decir sí. Hace falta comunidades que inviten, personas que inviten. Yo siempre he pensado que nosotros debiéramos invitar a más gente a estas conversaciones, que vengan los catequistas, sí Señor, pero que venga el que quiera, que venga el que quiera. Bueno, gracias a Dios se anuncia en las misas, ¿no? Sí. Muy bien, seguimos. Muchas de las parábolas de Jesús nos comunican la gratuidad de la salvación. Fíjate, la misa de hoy, el evangelio de hoy, salió el sembrador a sembrar. Y valora tanto la semilla que la va tirando, va regando la semilla, gratuita para todo el mundo. Y Jesús ve en la naturaleza una parábola de la generosidad de Dios, los pajaritos que comen. Jesús ve ahí un signo de que no nos faltará el amor de Dios. ¿Qué respuesta espera de nosotros? Solo se contenta con todo nuestro corazón. Nos pide ser creativos para responder a las necesidades de la vida y de los hermanos. Lo que cuenta es lo personal. La primera lectura, estamos leyendo la carta a los hebreos. Una línea para entender la carta a los hebreos es esta. A Dios no se le ofrecen cosas, se le ofrece la persona. Esa es una línea para entender toda la carta. Ofrecer cosas no agrada a Dios, sino lo que quiere es la persona. Ofrecer la persona. Que por cierto, la gente, por ejemplo, si usted se desempeña como catequista en su comunidad, usted está ofreciendo su persona al trabajo. Usted está cumpliendo un servicio en bien de su comunidad. Está pagando con su persona y su tiempo. Muy importante. Sí. Y por eso estas conversaciones para mí son también de gran alegría, porque es algo personal. Personal. Sí. Al atardecer de la vida, todo parece que termina, pero nos salvamos cuando aceptamos la invitación del Señor Jesús de restablecer nuestra relación con Dios en esta vida, y la vida eterna la prolonga para siempre. La vida eterna es la continuación de esa comunión que ya vivimos en esta vida y ya se da entre nosotros. La fe del niño, de la niña, comienza con el bautismo, que es un signo de comunión. Fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Nuestra fe comenzó con la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu. Es una pena que hablemos tan poco de la Trinidad y estamos en la parroquia Santísima Trinidad. Tenemos que hablar más de la Trinidad para crecer en esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Como dice la primera carta de Juan en el primer capítulo, todavía en ese momento no se tenía tanta conciencia de la tercera persona de la Trinidad. Pero dice, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Dice, les escribimos
para que nuestra alegría sea completa y para que tengan comunión con nosotros. Les escribimos para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, etc. Estar en la iglesia no es punchar tarjeta los domingos, no. Hay una llamada a la comunidad. Lo que pasa es que no tenemos los modelos adecuados para todo el mundo, no tenemos. Pero todo cristiano está llamado a vivir en comunidad, cada cual como pueda, ¿no? Hay gente que se asusta, la reunión semanal, ay Dios mío, pero hay gente que puede tener otro tipo de comunión, ¿no? Pero todo el mundo ha de vivir la comunión. Creo que ahí termina. Sí, ahora viene esta otra parte. Ahora vamos a hablar sobre la muerte de Jesús, la crucifixión. Exactamente. Sí. Esa salvación que trajo Jesús lo llevó a la muerte. La muerte de Jesús nace desde su vida. La muerte de Jesús nace, ese rechazo que vivió en la vida lo va a llevar a la muerte. Seguimos. La muerte de Jesús no fue casual y accidental. A Jesús no lo mataron unos buenos que lo entendieron mal. A Jesús lo mataron unos malos que lo entendieron bien. Es importante entender eso. O sea, no fue unos malos que lo entendieron bien. Hay una alianza. Cuando se rechaza algo, se alían, la gente se alía, ¿no? Busca alianza. El verano, en agosto del año 1939, como Hitler quería acabar con Occidente, sobre todo Francia e Inglaterra, le dijo a Stalin, hagamos una alianza. Y Stalin dijo, bueno, mejor a ellos que a mí. Gano tiempo. Stalin, que no era ningún santo, se hizo amigo de Hitler en agosto del 39. Y unos días más tarde, Hitler acabó con Polonia, ¿no? Alianza. Los herodianos, los fariseos, los saduceos se aliaron para acabar con Jesús, acabar con el Señor. Todo el mundo tiene responsabilidad, pero nadie se siente responsable ni quieren asumir responsabilidades. Nadie quiere asumir responsabilidades. La gente que sabe de urbanismo, obviamente, si usted mira un plano de la ciudad de hace 40 años, de hace 30 años, de hace 20 años, si usted coge las regulaciones que regían las diversas partes de la ciudad, usted se da cuenta que es algo muy raro. Siguen subiendo las torres y nadie sabe cómo. Bueno, ¿qué es lo que se autoriza en esta zona? ¿Qué es lo que no se sabe cómo, pero maravillosamente todo va subiendo? Nadie sabe cómo, pero ahí está. Entonces a Jesús le pasa algo igual. Hay una liga que se va formando, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Seguimos. La gente que se beneficiaba del orden que existía esperaban un Mesías que confirmara sus intereses. Eso es lo que estaban esperando. No esperan un Mesías que contradiga sus intereses, ¿no? Que el Mesías diga lo que a mí me conviene. Seguimos. Desde el primer momento y en toda su actuación posterior, Jesús no tiene para nada en cuenta a los bien situados, ni religiosamente, ni socialmente, ni culturalmente, ni moralmente. Jesús es amigo de pecadores y publicanos, como si pareciera decir, esta gente son pecadores que se sepan, y hay otros que no se sabe que son pecadores que a lo mejor hacen más daño, ¿no? Como decía una vez en los guandules,
un Señor. Padre, es verdad que nosotros a veces nos llevamos algo que esté mal puesto, puede ser, Padre, pero los ladrones más peligrosos andan con saco, corbata y maletín negro, Padre, esos son los grandes. Yo en un triciclo no puedo cargar mucho. ¡Qué risa! O sea, Jesús fue amigo de mucha gente. No le interesaron las reivindicaciones nacionalistas. En estos días meditábamos el capítulo 4 de Lucas, donde cuando él termina de hablar dice, en tiempo de Eliseo, ¿no?, de tiempos de Elías, había muchas viudas y a él no lo mandaron a ninguna viuda, lo mandaron a una de Sarepta, ninguna israelita, a una extranjera. Y Eliseo no se sabe que curara a ningún leproso, curó a Naamán el sirio, como diciendo, no se crea la gran cosa. El Bautista dirá, no se tenga la gran cosa, que son hijos de Abraham. Dios saca hijos de Abraham de estas piedras, de las piedras. Eso no le gustaba a la gente. Seguimos. Su mensaje mira las bases de toda política basada en el mantenimiento de privilegios y desigualdades. Por eso en la pasión hay una mezcla de acusación religiosa, de gente del orden, de gente religiosa, ¿no? A Jesús lo condenan porque perturba el orden social. También perturba el orden religioso. Y Jesús se mira primero, le tira, le hace este lanzamiento, esta recta de uno. Dice, las prostitutas y los despreciables del pueblo los precederán en el reino. Los de última hora estarán delante de ustedes. Eso choca, indigna a todo ese grupo de personas, ¿no? Sí. Jesús no proclama el reinado de Dios como poder, sino como amor solidario, Esto es un tema muy extenso. Le voy a dar esta pequeña reflexión. A nosotros nos es más fácil creer en un Dios que está controlando todo que creer en un Dios que es capaz de pasar por todo con tal de darnos una oportunidad a nosotros. Nos gusta un Dios poderoso. Como decía Machado en su poema, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Me gusta el que camina sobre las aguas, no me gusta el crucificado, no me gusta, porque Dios se revela no tanto como poder, sino como amor solidario, escandalosamente solidario. En la carta a los Corintios se lee esto. Dios nos reconcilió con Él. En Cristo nos encomienda el mensaje de reconciliación. Verso 19. Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. Dios quiso cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Dios realiza la reconciliación en el inocente Jesús. El justo es destrozado por la maldad que asume. No voy a explicar esto. Este es de los lugares donde más claramente se entiende que el autor de la salvación es Dios. Dios nos ofrece la salvación. En este pasaje, esto va a estar disponible, ¿verdad? Van a tener PowerPoint. Seguimos. Este tema lo desarrolla también el libro de la sabiduría. Los malos dicen, si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará. Sometamos las humillaciones
a ver si las acepta con paciencia. Condenemos la muerte. El razonamiento del libro de la sabiduría es muy cínico. Dice, bueno, él está hablando de Dios. Seguro que Dios se ocupará de él. Seguro que Dios se ocupará de él. Oiga bien, eso es una palabra tremenda. Mucha gente que se siente abandonada por Dios no sabe que Jesús también vivió el abandono por nosotros. Jesús vivió el abandono, el justo condenado. Sí. ¿Cuál es el significado de la expresión Dios entrega a su Hijo? Quiere decir que Dios lo deja en nuestras manos. Jesús vivió hasta el fondo la experiencia del abandono para acercarse y transformar la situación de todos los abandonados. Jesús se identificó con todos los abandonados. Si ahora viniese, también lo rechazaría hoy en día, también. Porque toda sociedad y toda persona está buscando excusas para excluir, para abandonar, para no tener que ser responsable. Ya Génesis, en el capítulo creo que es 4, dice, pone a Caín diciendo, ¿y acaso soy yo el guardián de mi hermano? Caín que lo mató. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, tú eres el guardián de tu hermano. Y por eso Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios no le pregunta a Caín por el culto, por la limosna, no le pregunta por la etiqueta y protocolo de su vida, le pregunta por el hermano. Esto es de una actualidad tremenda, porque hay personas que están elucubrando hacer la felicidad de una vida sin hermano. Eso no existe. Eso no es, primero, no es real. Segundo, no es cristiano. Está en contra de la realidad. Imposible, imposible. El Padre, por amor a nosotros, nos entrega a su propio Hijo. Oiga bien, que el Padre no envía el Hijo a la muerte, lo envía a la solidaridad. Es una decisión que corría el riesgo y Dios no escatimó. Dios no se ahorró su Hijo, lo arriesgó por nosotros. ¿Qué excusa tenemos para no arriesgar? O sea que Dios arriesga a su Hijo. Todo el que cree se está arriesgando. Todo el que cree. Pero Dios entre cada misa, cada Eucaristía, estamos celebrando que Dios arriesgó a su Hijo por nosotros. Por eso, como dice Pablo en la carta a los Romanos, el que nos dio a su Hijo, ¿qué nos va a negar? El que nos entregó a su Hijo, ¿qué nos va a negar? Seguimos. El Padre no quiere la crucifixión, pero quiere de tal manera la solidaridad, la reconciliación entre nosotros, que está dispuesto a pagar el precio de la muerte de su propio Hijo, sin escatimar. Así de grande es Dios, así de grande es Dios. En el fondo lo que está diciendo es, si tiene que escoger entre su Hijo y nosotros, nos escoge a nosotros por amor. Y lo grande es que su Hijo está de acuerdo en el Espíritu. O sea, ¿dónde se ha revelado el amor de Dios? Donde más se oculta Dios, que es en la cruz, más se revela el amor de Dios. Cuando usted considera la cruz, ¿y quién está en la cruz? Usted dice, oye, espérate, que aquí estoy entendiendo hasta dónde llega el amor de Dios. Seguimos. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está viviendo el abandono. Dios, entre compadecerse de su propio Hijo natural o mostrarnos su amor hacia nosotros, sus hijos adoptivos, ha decidido mostrarnos más amor a nosotros que a su propio Hijo. Y el Hijo corresponde, el Hijo está de acuerdo. Cada vez que celebramos la plegaria eucarística del número 2, a su pasión voluntariamente aceptada, voluntariamente aceptada. Seguimos.
La muerte es el sueldo del pecado. Jesús sufre a causa de su solidaridad con los pecadores y al hacerlo revela hasta dónde llega el poder destructor del pecado y hasta dónde llega el amor leal del Padre. ¿Hasta dónde llega el amor leal del Padre? Si ustedes han visto una película, aquella vieja del padre Damián, que trabajó entre leprosos, como ese hombre que quiere servir a los leprosos decide vivir entre leprosos, y el que estaba sano eventualmente contrae la lepra. Y hay un momento que escribe en una carta: los leprosos del mundo somos, porque ya él es leproso, ¿no? Entonces, ese es Jesús también. Jesús, uno de nosotros. Vamos aquí una explicación mía. Su amor a los pecadores le lleva a aceptar en carne propia la muerte, el fruto del pecado. Aceptando la muerte por amor, destruye la muerte, cuyo origen es el egoísmo. Cuyo origen es el egoísmo. Cristo se solidariza con nosotros y toma nuestro lugar y recibe la muerte que merecemos y construimos, revelando así el amor del Padre. Ahora podemos tomar el lugar de Cristo para recibir la vida y dar vida. Él toma nuestro lugar para que nosotros tomemos su lugar. Ese es un intercambio. Adelante. Cristo, solidario de toda la humanidad pecadora, cargado con el pecado de todos, asume en carne propia la consecuencia del pecado de todos, que es la muerte. Muriendo la muerte que damos y padecemos, destruye la muerte que damos y padecemos, agraciándonos con su propia vida. Es una palabra, como se decía la misa en latín, era una expresión muy linda: mortem nostra, muriendo destrucción. Muriendo destruyó nuestra muerte. Muriendo. Y ese verso de Pemán, que a mí me gusta tanto, de un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Y Pablo dirá, creo que en la carta a los Corintios, el amor de Cristo nos urge. El amor de Cristo nos urge. El Señor se identifica con el bien y el mal que le hacemos a las demás personas. Pero atrás, el azul. Ahí. Cuando hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, nuestra actitud fundamental está hacia amar o abusar o crucificar, porque Cristo se identifica. Hay personas que quisieran decir: no, la religión no tiene nada que ver con el bien de los demás. Es algo entre yo y Dios. Eso es falso. Eso no es lo que reveló Jesús. Jesús dirá en Mateo 25: porque lo que hicieron al más pequeño de estos hermanos, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. No se puede separar eso. Eso es un truco. Querer amar a Dios sin amar al hermano, ¿no? Seguir. A Jesús hay que consolarlo donde padece. La pasión de Dios no se ha de utilizar como argumento a favor de la resignación ante el mal, ante el mundo. La pasión de los hombres por los que se identifica Cristo es algo no querido por Dios, sino traído por el pecado. Todas esas guerras, bueno, nos toca, como dice mucha gente, me tocó ser pobre, me tocó sufrir esto. Espérate, que Dios no quiere eso. No, Señor. Lucha contra esa pobreza, capacítate, prepárate y trata de vivir más dignamente. Y los que tenemos recursos, el Señor dice: espérate, oigan, sean creativos, vamos a ver qué inventamos para que esta gente pueda vivir más dignamente. No tenemos ese acicate. Yo admiro mucho a cristianas y cristianos
que viven con esa conciencia de ver qué podemos hacer para que pueda haber menos pobreza y menos dolor. En la cruz aprendo cómo Dios ha hecho todo lo que ha podido hasta la muerte por mostrar su amor a la humanidad. Y cómo los hombres han hecho todo lo que han podido para rechazar a Dios. En la cruz se junta hasta dónde llega el amor de Dios y hasta dónde llega la maldad humana. A pesar de todo, Dios es Dios y triunfa de la maldad humana. Ese es el tema del próximo mes. Cuando nos reunamos en febrero, vamos a estar hablando de ese tema, de la resurrección. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto de la muerte. La primera iglesia pasó por el escándalo de anunciar un Mesías crucificado. Fue tan grande el escándalo que Pablo le tiene que escribir a la comunidad de Corinto: ustedes están tratando de no hablar de la cruz, y Cristo crucificado es nuestro Mesías. La cruz es locura para los griegos y debilidad para los judíos, pero ahí está la salvación. ¿Sí? La muerte de Jesús nos toma por testigo de nuestra conciencia. Por eso los enemigos de Jesús desvirtúan la muerte de Jesús. Está haciendo política. Siempre que se perjudican unos intereses, se descalifica a esa persona. Me están perjudicando, vamos a descalificar. ¿Sí? Teniendo en cuenta a los profetas perseguidos y asesinados, al propio Juan Bautista, Jesús pudo entrever que no le iba a ir bien. Lo pudo entrever. A Juan Bautista lo mataron. En la palabra sobre la copa, Jesús mantiene la esperanza de que sea como sea, habrá reino. Así es. Jesús habló de su destino como un profeta rechazado, como el justo perseguido, como el siervo, ese personaje misterioso de los cantos de Isaías 42, etc. Hay 4 cantos del siervo en el profeta Isaías, y Jesús parece identificarse en los evangelios con esa figura, la figura del siervo. Fíjense, son tres temas: profeta, justo y siervo. Una temática muy amplia, pero Jesús se va identificando con todo eso. ¿Sí? Jesús mismo habla de un bautismo. Tengo que ser bautizado en un bautismo. Tengo que beber un cáliz. El cáliz se lo tengo que beber. Y la Biblia, el cáliz tiene que ver con el fracaso. Y el fuego es un juicio profético. O sea que Jesús es consciente que su vida está amenazada de una destrucción. Jesús unió su partida a la Pascua de Israel. Siempre que celebramos la Eucaristía, estamos en el marco de la Pascua. La Eucaristía es la misma Pascua celebrada. La copa, el pan ácimo. Vamos a explicar un poquito, eso va a ir saliendo ahora en la presentación. Compartir el pan es hacer nuestra el día a día de Jesús, participar en su manera de estar en el mundo, que es don de Dios, como lo fue el maná. Toda persona que comulga el pan, en este caso, está diciendo: así como Jesús fue una bendición, así como el pan es una bendición, yo quiero ser bendición y pan para las demás personas, como Jesús lo fue. Yo quiero ser eso. Yo también ando en eso. Yo también ando en eso. Qué hermoso cuando uno sabe que tiene que ser, sobre todo los casados, los que tienen hijos, nietos. A usted es como un pan que le van sacando un pedacito. Es así.
la vida del que está casado, la vida del que tiene hijos, nietos. Usted es un pedazo de pan que le están quitando un pedacito. Qué lindo saber que a Jesús también le quitaron pedacitos. A mí me tocó estar en una demostración en la Francisco de Rosario Sánchez, enfrentando a un cuerpo de policía con un grupo de 200 niños sentados en pupitre en la Francisco de Rosario Sánchez y la parroquia, el pueblo. Y se me acercó un capitán con 2 o 3 gente bastante bien armados. Usted es el organizador de esto. Y a mí se me ocurrió decir, yo soy uno de ellos, Señor. Yo soy uno de ellos. Y una viejita que estaba al lado mío, qué bien me sentí cuando esa viejita dijo, y yo otra. O sea, cuando usted comulga, usted está diciendo, me están sacando las migajas, pero a ti también. Tú estás en esto. Tú eres, así como tú te das el alimento, me invitas a mí a darme el alimento. Seguimos. Y la copa es participar del destino de Jesús. Participar del destino de Jesús. O sea, el que toma la copa está participando de su mismo fin, de su mismo destino. Que me vaya como te fue a ti. Seguimos. Jesús había criticado las autoridades ligadas al templo. El templo ya no era una casa de oración, sino cueva de ladrones. Este fue uno de los grupos que llevó a Jesús a la muerte. La gente del templo. Seguimos. Pero también la gente de la ley. La gente de la ley se quedaban en la ley y no tenían compasión del pueblo. Qué interesante. Palabrita que se ha vuelto importante en estos días, la palabrita compasión, ¿no? Cómo Jesús anuncia la compasión y se queja de que los escribas y fariseos les falta compasión. Lo van a acusar de blasfemo y de agitador. Blasfemo y agitador. Sí. Hablas mal de Dios, la palabra de Dios habla mal de Dios. Y aquel que vino a traer justicia y paz lo acusan de agitador. Los romanos encuentran a Jesús culpable del delito de perjurio, delito de grave hostilidad, y crimen majestatis populi romani in minute. O sea, tú has hecho daño al imperio romano. Sí, ese es el tipo de delito. Esto se supone, porque yo nunca he leído en ningún lado que esa condena se haya usado, sagrada, pero al perseguirlo, de eso se lo están acusando, ¿no? Tú estás en contra de los intereses del imperio. Así es. Sí, señor. Sí. Condenado, azotado, sufre la burla del soldado. Lo que el credo nos está ayudando, porque estamos, que decía Hugo al comienzo, que estamos recorriendo creer el credo y ahora entendemos hasta dónde llega el amor de Jesús, hasta dónde llega su compromiso por nosotros. Había gente curiosa y él tiene que escuchar la burla de la multitud, el relajo, la burla. Es importante evitar, cuando uno estudia la pasión, como si Jesús estuviera negociando con el diablo para pagar nuestra liberación. Hay gente que se cree ese disparate, ¿no? Ni tampoco Jesús tiene que aplacar al Padre Sanguinario. Esto lo vimos bastante bien en clases anteriores, toda esa temática, pero no está mal recordar eso. Eso está muy metido en la cabeza de la gente. Seguimos. Lo que rige no es la culpa, sino la misericordia. Tampoco es válida esa presentación que hace de la vida de Jesús como un compás de espera hasta que lo maten. Hay gente que se cree que Jesús viene a morir. Jesús viene a anunciar el amor de Dios. De matarlo se encarga la gente, nos encargamos nosotros. Jesús no está buscando que lo maten.
Es más, a veces él huye, se esconde, o sea, no está en eso. Seguimos. Es decir, que a Dios no hay que aplacarlo, a Dios no hay que cambiarlo, de airado en misericordioso. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, a Dios no hay que cambiarlo. Dios está de parte nuestra, el Señor está de parte nuestra. Somos nosotros los egoístas que viendo el abismo insondable hasta dónde llega la generosidad de Dios, nos quedamos sin responder. Como dice ese soneto tan lindo de Lope de Vega, ojalá lo busquen en internet. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿No? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Así que pasa la noche del infierno a la puerta. Entonces dice, alma, asómate a la ventana, mira con cuánto amor llamar porfía, y mañana le abriremos para lo mismo repetir mañana. O sea, ¿cómo no le hacemos caso? No le hacemos caso. Sí. Jesús muere porque su anuncio del reino en palabras y obras trae una ola de conflictividad. Fíjense qué cosa tan grande está en los evangelios y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo puede ser que Jesús haya generado tanta hostilidad y nosotros los cristianos somos tan apreciados? Vaya un borrado ahí. Jesús generó conflictividad y Jesús dirá, ahí de ustedes, si todo el mundo habla bien de ustedes, así trataron a los falsos profetas. Y dichosos ustedes cuando proscriban su nombre y el nombre de Dios los excluyan. Así trataron a los profetas. Oiga, uno se queda pensando, una experiencia personal. Hubo un conflicto en una institución y votaron a un grupo de amigos míos, gente excelente, extraordinaria. Uno de ellos para mí un santo. Y a mí no me votaron. Qué raro me sentía yo. Y qué feliz me sentí el día que me votaron. Yo dije, qué bien, se ve que yo también estoy por lo mismo que esta gente, ¿no? Porque, oye, entonces Jesús muere en una cruz y nosotros los cristianos aplaudimos. ¿Está raro eso? Eso está raro. O sea, tenemos un evangelio que no cuestiona. No digo que todo el que habla, no digo que todo el que causa problemas está con Jesús. No. Hay mucha gente problemática que no hay quien aguante. Eso no digo. Como decía un profesor en mi colegio que era aburridísimo y dijo delante de otros padres, me atacan porque estoy predicando a Jesús. Te atacan porque eres aburridísimo. O sea que no, pero si usted anda con Jesús, se va a topar con la cruz. Si usted anda con Jesús, se va a topar con la cruz. Así es. He hecho muchas veces aquí esta historia. Nuestro evangelio pierde fuerza. De niño yo me caí de una bicicleta y me raspé las dos rodillas. Tenía las rodillas así, carne viva. Y mi mamá me dijo, te va a doler, Manolito, siéntate ahí, te va a doler. Y me echó agua oxigenada, yo de lo más valiente. Dice, oye, Manolito, dice, está vencida. Nuestro evangelio está vencido, por eso que no arde. Dice, oye, la gente hace gárgara. Tú dices, ¿qué es esto? Ese es el punto. Sí, seguimos. Jesús era una amenaza para el orden. Sí, mire, cuando hay un desorden y la gente lo denuncia, esa gente se busca un problema. En el siglo XVII pasaron por La Habana unos curas que iban presos porque atacaron la esclavitud en Venezuela. Y los dejaron predicar y a las pocas horas estaban presos otra vez. Jesús se mete
en toda esta situación, porque donde hay un desorden, la gente que sacude ese desorden dice: usted está contra el orden. No estoy contra el desorden. Cuando en Cuba al principio dejaban que los curas le predicaran a los esclavos, cuando en Cuba se enteraron que muchos pastores metodistas habían ayudado a los esclavos de Jamaica y de las colonias británicas a liberarse, no dejaban a los curas predicar a los esclavos. Sí, inquietan. Cuando Montesinos predicó aquí, mandaron unos curas en otro barco a España diciendo: está creando mucha inquietud, está trayendo desorden, etc. Fueron a acusar a los dominicos, ¿no?, porque estaban causando desorden. Desorden era el que tenían con los pobrecitos, lo estaban acabando, ¿no? Bueno, ese es lo. O sea que a veces, el otro día hirieron a un padre que iba en una manifestación, hasta donde yo entiendo, pacífica, reclamando: señores, van a hacer aquí una presa de esa que aguanta residuos, contaminación. Hagan eso bien, vamos a hacerlo bien. Si llevó su golpe, porque las fuerzas de la seguridad parece que estaban bien pagadas, porque la gente que quiere hacer la presa, entonces le dieron golpe a todo el que estaba, y el cura se llevó su golpe, ¿no? Entonces, y hay gente muy respetable que dice: no se le diera, están creando mucho desorden. O sea, para esa gente hay que mirar para el otro lado, ¿no? Sí. Algo nuevo ha entrado en la historia, algo nuevo. Al final de Marcos, el soldado que está al pie de la cruz dice: oye, este hombre, ahí estaba Dios, este hombre tenía algo especial, era hijo de Dios. Que es el punto que va a quedar más claro la próxima vez que nos reunamos. Toda esta temática va a quedar más clara. La mentalidad hebrea atribuye todo a Dios. Cuando Pablo dice: lo hizo todo pecado, quiere decir que Dios nos ama tanto que el Hijo hace suya la suerte de los pecadores para destruir en carne propia la maldad del pecado. Ese tema de la solidaridad, la cercanía, que no tiene sustituto. Cuando eso se logra, en Italia se dio este hecho. Unos obreros hicieron una huelga contra un patrón injusto, muy amigo de la iglesia, había dado muchos donativos, pero era un abusador. Le hicieron su huelga y el obispo mandó a su secretario que le llevaran unos bocaditos a los huelguistas que estaban reunidos. Le dijo: sabemos que no han comido, miren, coman. Le mando el obispo, le mando estos bocadillos. Y entonces criticaron. El patrón dijo: ¿qué es eso? La iglesia mezclándose con estos agitadores, etc. Y el cura, que fue en nombre del obispo, escribió un artículo en la prensa. ¿Dónde tenía que estar el obispo? ¿Con la gente que abusa o con los que están reclamando su derecho? Tiene que estar con los que están reclamando su derecho. Ese curita se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, hoy en día San Juan 23. San Juan 23. Seguimos. En verdad, para rescatarnos a nosotros, Dios no escatimó a su Hijo, no se lo ahorró, reservándole de nuestra suerte. Con su muerte destruyó a nuestro Dios. ¿Qué queda de todo esto que hemos estado hablando? ¿Qué queda? Señores, Dios es el autor de nuestra salvación. Los dos temas que hemos tratado hoy. Para salvarnos, fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Lo proclamamos cada domingo. Fue crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el autor de nuestra salvación. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros no nos salvamos de Dios. Hay gente que cree que hay que salvarse de Dios. Sí.
esos bichos que tiene la gente. Es terrible. Nos salvamos con Dios y gracias a Dios. Es decir, nos salvamos de la mano del Cristo nosotros. Creo que esta es la última. Y bien, muchas gracias, amigos. Entonces, pregunta por allá ahora el micrófono. Muchas gracias. Preguntar. Sí. Habla bien alto y dirígete el micrófono. Buenas noches. Padre, unos días unos amigos me invitaban a caminar las de Jesús. Lo dura que a veces él quería resultar de los medios, de que se quejaba las injusticias. Y me decían que actualmente no se empieza a consecuencias, carencias, permanece como una especie de mutismo de problemas sociales. Eso, la importancia nos comentaba de los pleitos del bloque del Evangelio, cómo se ve en esta iglesia a la luz de eso. Bueno, usted sabe que me están oyendo bien. ¿Ya se oye bien? Mira, pregunta muy honesta. Para ser sincero, no veo cómo tenga que ver eso con el terreno, pero tiene que ver con la yo tenía un profesor que decía, cuando la pregunta era difícil, eso lo veremos más tarde. Y luego, días después decía, como ya hemos visto, no, mire, es importante que usted se dé cuenta que la conferencia y los obispos hablan, lo que pasa es que no se oye tanto. Por ejemplo, la última intervención del arzobispo de Santiago de los Caballeros, Héctor Rafael, sobre la forma en que se está tratando a los haitianos en sus repatriaciones, muy fuerte, pero no se le ha dado tanto, me explico, no se le da tanto carácter, etc. Porque hay que saber que los medios buscan medios. O sea que no necesariamente la gente que nos informa imparcialmente. Debo decir esto. Y así, bueno, también, si usted lee los mensajes de los obispos, los 27 de febrero, no sé por dónde vendrá el próximo, y la pastoral estuvo mucho con la esperanza, pero los mensajes están muy claros. La conferencia del episcopado se pronuncia, o sea que Monseñor Nicolás tiene su estilo, y en algunas ocasiones fue instrumento de que se tomaran medidas interesantes, pero también hoy en día hay pronunciamientos que tal vez no se le dé tanta importancia, pero hay. Yo le puedo garantizar eso, que es así. Y otras instancias, porque no solamente los padres y los obispos son los que tienen que hablar. Por ejemplo, si usted lee los pronunciamientos del Centro Juan 23, que tiene sede, por ejemplo, en esta parroquia, ese centro, ellos han dicho cositas muy interesantes. Ellas es la gente que más ha actuado para que todo funcionario tenga que declarar sus bienes. Ellos son los que más se han pronunciado, y algunos de ellos le han mandado los inspectores, esa gente, esos buitres que van y se te sientan al lado de una caja registradora en tu negocio, se los han mandado los inspectores de rentas internas para hacer esa visita desinteresada. ¿Me explico? Se va a apuntar, se ve que dijeron algo interesante. ¿Entienden? O sea que hay pick-up, sí.
O sea que eso se está dando hoy en día en la iglesia. Pero tal vez los medios no recogen tanto esas cosas. ¿No cree usted que a medida que avanza el tiempo, los medios son más responsables? No necesariamente. Decía un amigo, las bocinas están mejor organizadas y mejor pagadas. Ya, hay gente que sabe ya por dónde va, incluso figuras públicas que ya usted sabe por dónde va. Gente para decir, todo está fantástico, Alicia en el País de las Maravillas, de aquí a Disney, y otra gente que protesta por todo. Estoy en contra de que amanezca, no se quiere. O sea, ¿entiende? O sea, todo eso se está. Bueno, preguntas sobre el tema, sobre esto que hemos explicado. Si puedo aclarar. Aquí sale un tema profundito, sí. Aprendido. Si tienes que dirigirte a la boca. Dirigirte a la boca. Frente con frente. Mi pregunta es en base a la diapositiva que salió donde decía que Jesús no necesariamente estaba destinado a que lo mataran. Pero en los Salmos, Isaías hace referencia a que... Muy buena pregunta. Mire, mucha gente confunde la lectura cristiana de la Biblia con profecías que amarran la vida de Jesús. ¿Entendamos? Hay un solo Dios y la Escritura no dirige a Dios, sino la Escritura sería el Dios de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. O sea, que estemos claros que Dios es mayor que todas las Escrituras. ¿Estamos claros en eso? Entonces, los cristianos leyeron en esas profecías un anuncio de la muerte de Jesús. E incluso cuando escriben los evangelios, se ocupan muy bien de que haya palabritas de la Biblia griega donde habla del siervo de Dios. Si le gusta este tema, lea Isaías 52:13 a Isaías 53:12. Isaías 52:13 a Isaías 53:12. Donde usan palabritas donde usted se da cuenta que Jesús, en el momento de que está diciendo las palabras sobre la copa, dice que será entregada, derramada por muchos, palabrita importante, sale en Isaías. Entonces, eso no quiere decir que esa profecía es que él está destinado a morir. Si está destinado a morir, no es libre. Y si no es libre, no lo salvó. Lo que está es un fatalismo. Le tocó morir. Eso estaba escrito y te tocó morir. ¿Me explico? Así es que lo entienden muchos protestantes. Pero eso, bien pensado, eso es un disparate. Porque Jesús fatalmente lo han llevado y a lo matan. Eso es un disparate. Lo que sí se puede decir es que la palabra de Dios ya entrevé que el justo puede padecer, que es algo que no nos gusta. Nosotros queremos que si somos justos no tengamos problemas, y el Evangelio lo que enseña es lo contrario. Usted es justo y a usted está el problema. ¿Me explico? La gente quisiera decir, chévere, nice, yo soy justo, yo cumplo todo, yo soy honesto, yo no tendré problemas. Ya usted está en un problema. En una sociedad corrupta, usted es justo, usted se busca un lío grandísimo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, somos unos ingenuos en ese sentido, ¿no? Somos unos ingenuos. Entonces, es verdad que a veces leído hoy en día, diera la impresión de que Jesús está como teledirigido, y así lo han leído. La gente que interpreta la Biblia al pie de la letra, pero coja el Evangelio de hoy. Dice, yo le hablo en parábola para que oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se salven. Leído así a la letra, ¿quién es el culpable? Dios. Oye, su lectura está. Pero eso es una expresión hebrea. Le pongo otra más fácil de explicar. Y Dios le endureció el corazón al faraón para que no dejara salir a Moisés. ¿Quién es el culpable? Dios.
Pero ¿qué es lo que quiere decir en hebreo ese giro? Bueno, yo no sé hebreo, pero la gente que sabe dice, la acción de Moisés queriendo liberar a los esclavos mostró que duro tenía el corazón del faraón. No es Dios. O sea, la Biblia que le atribuye todo a Dios lo dice así. La mentalidad de ellos no pueden entender que haya Dios y el faraón. Para ellos, Dios es el que hace el faraón. Todo se lo atribuyen a Dios. Pero claramente, ellos mismos también entienden que el malo es el faraón, no Dios. Pero nosotros, leído así, al pie de la letra, no se puede leer la Biblia al pie de la letra, porque es no entenderla y es faltarle al respeto a la Biblia. Es como decirle, sí, el que escribió eso pensaba igual que yo hoy en día, 2000 años y pico después. ¿Ya? El que escribió eso tenía otra mentalidad, tenía otros giros lingüísticos. Señores, se da hoy en día diferentes expresiones lingüísticas. Yo, cubanito, cuando yo llegué aquí en el 67, me dio un espanto la primera vez que yo vi una mamá decir esto. Le dice a la hija, mamá, voy a salir, regreso como a las 2 de la mañana. ¿Será que yo te mate? Y dije, papá, no, es una expresión de aquí. ¿Entiendes? Una expresión de la gente. Un cubano que entendemos así muy literal igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son expresiones lingüísticas. O en Venezuela, la primera vez que yo vi esto, una gente que era muy orgulloso y le dice a otro, oye, pero tú eres soberbio, tú sabías, dicen los venezolanos, ay, cachicamos diciendo la morrocoy con chulo. No entendí lo que me estaban diciendo. Son dos tortugas, el cachicamo y el morrocoy. Son dos tortugas. Entonces, cachicamo diciéndole a la otra tortuga, tú si tienes tú si tienes un caparazón grande. ¿Se entiende? ¿Qué dicho tan chévere, no? Etcétera. O sea, que hay muchas cosas, expresiones que uno oye, que tú no sabes que viene. La primera vez que yo oí, el Señor dice, porque yo sí trato bien a mis hijos y tal, y la esposa decía, alábate, cabre viejo. Son expresiones que tú, si vienes de otro país, tú no entiendes lo que están diciendo. ¿Qué le estará diciendo? Bueno, entonces, cuidado, hay expresiones donde San Pablo dice en la carta de los Filipenses, en el capítulo 3, Dios no perdonó a su hijo. Dios no perdonó a su hijo. ¿Qué expresión? Leído al pie de la letra, Dios queda como un asesino. Pero ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Que el Señor prefirió que su hijo corriera la suerte que merece el pecador. Prefirió eso para que nosotros también. Muy importante. O sea que en ningún momento, incluso cuando dice, estaba escrito, eso se puede entender. Eso va a pasar porque está escrito y nadie se puede zafar de eso. O se puede entender así, es así. Todo el plan de Dios, el proyecto de Dios, nos da a entender que Dios contaba con que el Mesías padeciera. ¿Por qué se debe entender así? La segunda, porque una parte de la Escritura presenta al Mesías como una figura que sufre. El Mesías es una figura gloriosa. El Mesías es una figura gloriosa. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, Pedro, me va a ir mal, Pedro se lo lleva aparte y le dice, ¿cómo que te va a ir mal? Déjame aquí, eso, Jesús, ¿qué estás hablando? No, es decir, tú eres Mesías y no puedes ser Mesías del sufrimiento. Y Jesús le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, tú no tienes los criterios de Dios. ¿Cuál es el criterio de Dios? Que el Mesías tiene que hacer y actuar y hablar lo que garantiza el amor y la solidaridad, aunque le cueste la vida. El criterio del Mesías no es el triunfo, no es como ganamos más votos. ¿Cómo ganamos más votos? Haciéndonos los locos de estos problemas. No,
hay que hablar, hay que decir. Por eso Jesús dice, hay de ustedes y todo el mundo habla bien de ustedes. Entonces, esa idea de que estaba escrito, cuidado cómo se interpreta eso. No es que Jesús está preso de la Escritura. Si Jesús está preso de la Escritura es el Dios de Jesús. Y la Escritura no es Dios de nadie. Hay un solo Dios. Hay gente, hermanos nuestros, y católicos incluso, que estamos usando la Escritura mal, porque no creemos que eso es algo que tiene como una especie de dinámica propia. Escrito, eso no se lo despinta a nadie, es esto. Y muchas veces incluso lo que quiere decir es nosotros los cristianos de la primera generación hemos descubierto que se le puede aplicar a Jesús esta profecía. Eso es lo que está queriendo decir. Pero no que eso esté pasando porque ya lo había dicho no sé quién, sino que ahora yo entiendo que eso que dijo no sé quién se le aplica a Jesús. Y se lo aplico a Jesús. Y tú, Belén, de Efratá, no eres la menor, porque de ti nacerá el Mesías. Jesús no nació en Belén porque estaba amarrado esa profecía. Pero naciendo en Belén se entiende la palabra. Bueno, pero estoy atormentado. ¿Alguien se entiende? Eso ha hecho mucho daño, porque si Jesús está amarrado por la Escritura, no es Jesús. No es Jesús. Jesús es libre. Y actuando como actúa, aclara la Escritura, como hizo con los demás, y empezó a explicar todo lo que se refería a él en la Sagrada Escritura. Él es el que explica la Escritura. Y luego la Escritura lo explica a él, pero primero va a él. Primero va a Jesús. Señores, y le ve jefe. Sí, claro, venga. Bien, una preguntita. Hay que pegarse al micrófono y orientarlo a su boca. Una pregunta, padre, a nosotros. ¿Cuándo entender realmente la expresión es la voluntad de Dios o pasa porque pasa? Sí. ¿Cómo entender que eso es voluntad de Dios, si es todo puede, si nosotros, creador del cielo y la tierra? ¿Cómo entender eso? Sí. Bueno, eso no lo resuelve nadie. Si yo supiera eso, yo sería el consejero de Dios. Estoy hablando con un señor, sí. O sea, nadie nos libra de pues, ahora, tú puedes decir, me está, por ejemplo, ha sucedido esto, yo estoy haciendo esto en la parroquia, ¿no? Tú puedes decir, ¿será que Dios quiere esto? Tú puedes ver, esto genera felicidad, esto que yo he hecho, une más a la gente, pongo a valer a otras personas que nunca nadie lo mete en cuenta. Hay criterios para saber si lo que uno está haciendo va de acuerdo con el Señor. La paz, por ejemplo, exactamente, todo eso. Esos criterios del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde está el Espíritu, hay alegría, hay paz, hay concordia. Eso en la parroquia, hicieron tal cosa y se han peleado todos, se ve que hay algo raro. se ve que no. Entonces, porque nosotros es muy fácil decir, los cruzados, por ejemplo, los cruzados que mataron cantidad de gente, los cruzados eran terribles, decían, Dios lo quiere, porque Dios lo quiere. Eso se lo inventó usted. ¿No? Dios lo quiere. Y la gente, cuando los nazis invadieron Rusia en junio del 1941, venimos a salvarlos de este ateísmo. Venimos a salvar a Rusia de ese ateísmo terrible que ustedes tienen. ¿Qué cuento? ¿Qué cuentazo? ¿no? Se tiene que ver ninguna voluntad de Dios. O también, en el caso de España, por ejemplo, hubo a veces documentos españoles, los indios hace falta catequizarlos, y Dios quiere que se catequicen. Y para catequizarlos, pongan los poblados cerca de las minas. El prólogo de la ley de Burgos de 1512, que disparate, tú te la cuentas. ¿Qué es eso? ¿Qué cuento es ese? Pero, diga usted. En un momento usted dijo
Jesús lo persiguieron, llegaron hasta matarlo por su solidaridad, su amor y su tratar de tener justicia y equidad. Y que nosotros, tantos cristianos que somos, estamos tranquilitos. Estaba aplaudido. ¿Cómo? Estamos aplaudidos. Aplaudidos, todo lo contrario. Quería entender si cuando dijo eso, que hasta se discutió, quería decir que nos falta, y que también yo lo veo así, nos falta un poquito más de lucha por la justicia social, la solidaridad y el amor, y ser verdaderos cristianos en ese sentido, o no nos está comparando, o está hablando de que no estamos siguiendo a Jesús. Mira, yo digo, es más sencillo. Nos falta entender que nos tenemos que entender. La lucha viene sola. No tiene que buscar la lucha. Si usted es honesto en su trabajo, en su profesión, si usted es un ciudadano responsable, un vecino responsable, usted se va a meter en problemas. El problema viene solo. Usted no tiene que buscar, ¿entiendes? O sea, no nos buscamos los problemas. Se ve que estamos fallando por algún motivo. Estamos haciendo que nos causa. O sea, que los que persiguieron a Jesús nos aplauden a nosotros. Al contrario, estamos haciendo. Suena muy fuerte. Hay que saber que aquí en esta iglesia hay gente que ha sacado un poco y se mete el problema. Y no entro en eso. Escúchame, no entro en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente que entró le van a echar para adelante, si pueden te acaba porque tú lo estás dejando mal a él. ¿Se entiende? Gracias. Pero la lucha viene sola. No es que, señores, vamos bien, estamos bien. Pero para que sigamos bien, vamos a ir despidiendo. Hugo Socorro, sí, ahí mismo. Creo que el sentir de la audiencia, padre, es que pudiéramos estar una hora más, al menos, contigo, deleitándonos y aprendiendo tanto. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Yo creo que, sabes, es algo muy personal, ojalá sea colectivo o varios piensen como yo. Es tanta la riqueza de lo que captamos y aprendemos con el Padre Marta, que lo mínimo que debemos hacer es el boca a boca a nuestros hermanos de comunidad, a nuestros hermanos, familiares o amigos que no se congreguen en la Santísima. Esto no tiene desperdicio. Estoy convencido que cualquier persona de buena voluntad que quiera aprender más del credo, de Jesús, de la Trinidad, es bienvenida aquí y se nutriría muchísimo aquí en Santísimo. Ojalá podamos hacer eso, con ese pendiente. Y que tratamos de empezar a las 7 y no pasar por las 8:30, que la gente sepa. Esto está bien preparado. Entonces, quedémonos con eso pendiente, porque es tanta la riqueza que quizás estamos siendo un poco egoístas en no esforzarnos en que más personas vivan y gocen de esta riqueza de tener al Padre más. Nos hacen allá señas que catequistas, por favor, no se vayan sin firmar la lista que está allá afuera. Isabel y Udelka están apoyándonos por la lista. Es importante mantener Lo pueden ver en YouTube. Así es. YouTube también va a estar disponible esta presentación del día de hoy, pero nada como venir en vivo y preguntas que surgen tan interesantes como las que han habido, puedan también tener las personas que vengan y quizás lo pueden hacer si simplemente ven el video de YouTube. Dios lo bendiga, en febrero nos seguimos viendo y continuamos con este precioso recorrido de creer el credo.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.